desesperación, todos esos sentimientos se arremolinaron en su interior al ver a esa criatura que estaba parada frente suyo. Buenos días, tardes o noches, gente de YouTube, me presento, soy el señor Witty. Si quieren saber más de lo que les acabo de hablar, quédense hasta el final del video, les aseguro que no se arrepentirán. El sonido del agua llegó a sus oídos. El frío sopló por su cuerpo y tembló. Hajime abrió lenta y suavemente sus ojos. Estaba recostado sobre algo duro. Y la mitad de su cuerpo estaba congelado. Con un dolor infernal decidió levantarse del suelo. Sostuvo su cabeza con su mano mientras trataba de recordar cómo acabó así y se fijó que su entorno estaba oscuro, pero con ayuda de cristales verdes esparcidos por las paredes pudo ver que la mitad de su cuerpo estaba bajo el agua y la parte superior estaba sobre una roca. Su cerebro empezó a trabajar de nuevo y recordó que el puente donde estaba colapsó y cayó por el abismo. Un verdadero golpe de suerte le había salvado la vida. No recordaba con exactitud lo ocurrido, pero por lo menos estaba vivo. Su temperatura corporal ya había bajado demasiado por estar demasiado tiempo bajo el agua, por lo que salió del río en el que se encontraba y se quitó la ropa y la exprimió. Luego lanzó un hechizo de transmutación. Él intentaba lanzar un hechizo, Bengala, un hechizo muy básico, pero para nuestro protagonista, que tenía una afinidad mágica de 0, necesitaba un círculo mágico de más 1 metro, para hacer un hechizo que normalmente requiere un círculo mágico de 10 centímetros. Con lágrimas contenidas se agarró el pecho preguntándose si podría volver a subir. Luego de 20 minutos comenzó a moverse con cuidado y cautela, ya que la mazmorra en la que se encontraba habían monstruos muy peligrosos. El camino parecía una cueva. No se parecía en nada a los pisos que él ya había explorado, y aunque ralentizó su progreso, siempre se pegaba a las paredes y lugares oscuros. Mientras avanzaba se puso a pensar en cuánto tiempo ya había caminado y se escondió tras una roca para pensar a dónde ir, pero vio algo moverse por el rabillo del ojo, por lo que se escondió tras unas rocas. Miró por encima de la roca con cuidado a una criatura parecida a un conejo, pero del tamaño de un perro, que pasó por el lugar que él había pasado hace unos momentos. Tenía unas patas grandes y venas de mana roja que recorrían su cuerpo, que le daba un aspecto perturbador. Era claramente peligroso, por lo que decidió evitarlo y se preparó para correr mientras el conejo olfateaba algo, pero el conejo se movió bruscamente como si se hubiera percatado de algo. Hajime pensó que lo había encontrado y empezó a sudar, pero lo que había llamado la atención del conejo fue un lobo de pelaje blanco que saltó de detrás de una roca, y de inmediato otros 2 saltaron de otras rocas para emboscar al conejo. Hajime trató de huir mientras dejaba al conejo como distracción, pero el conejo saltó por los aires y dio una vuelta cogiendo a uno de los lobos con una patada poderosa. Un segundo después la cabeza del lobo fue dislocada. Luego, al caer el conejo como un meteoro, apuntó a la cabeza del lobo, que estaba en su punto de aterrizaje, y le pulverizó la cabeza con una patada. Con incredulidad y miedo, Hajime dio un paso atrás sin saber que ese sería su peor error, ya que pateó una piedra por accidente y eso hizo que el conejo lo descubriera. El conejo se giró y lo observó con sus ojos rojos y puso fuerza en sus piernas para saltar. Hajime, adivinando sus intenciones, saltó hacia un lado. Un segundo después el lugar en el que había estado fue destruido, por lo que rápidamente transmutó una pared, pero el conejo la voló fácilmente y Hajime puso su brazo izquierdo para protegerse. Eso evitó que le volaran la cabeza, pero rodó por un rato. Luego, olas de dolor invadieron su brazo. Al observarlo, lo vio destrozado de manera aterradora, para luego ver cómo el conejo se le acercaba. En consecuencia, este retrocedió hasta que no pudo más y se miró cara a cara con el conejo. Pensando que moriría, cerró los ojos, esperando un golpe que lo mataría, pero no llegó. Al abrir los ojos vio al conejo temblando mirando algo. Un nuevo monstruo había aparecido por el lugar que Hajime trataba de escapar. Dicho monstruo era enorme, de más de 2 metros, parecido a un oso, pero con brazos que llegaban al suelo y garras de 30 centímetros de largo. El conejo, que minutos atrás había matado a lobos que lanzaban relámpagos, trató de huir usando los saltos explosivos que usó con los lobos, pero el monstruo parecido a un oso no lo dejó, corriendo hacia él agitando sus garras.
Parecía que el conejo lo había evitado, pero al caer al suelo su cuerpo fue dividido en dos. El oso al ver eso caminó hacia una de las mitades y empezó a engullirlo. Luego de acabar con el conejo se dirigió hacia Hajime. El pánico se apoderó de él mientras miraba fijamente a los ojos del depredador. Sacó un grito entrecortado y momentáneamente se olvidó del dolor mientras montaba un intento de escape desesperado. Sin embargo, era imposible para Hajime escapar de un enemigo que ni el conejo había podido escapar. Escuchó el sonido del viento apresurado, y un instante después algo duro golpeó su lado izquierdo. Fue arrojado contra la pared. Hajime tosió violentamente mientras todo el aire era expulsado de sus pulmones, antes de deslizarse por la pared para caer al suelo. Su visión se nubló, pero aún podía ver al oso masticando algo. Pero no sabía muy bien lo que era. Ya había terminado de comerse al conejo, así que no pudo haber sido eso. Entonces se dio cuenta de que el oso estaba masticando un brazo. Aún confundido, Hajime miró a su lado izquierdo, que se había vuelto inexplicablemente más ligero. O, más específicamente, donde debería estar su brazo izquierdo. Sus expresiones se endurecieron, e inclinó la cabeza desconcertado. ¿Por qué no tengo brazo? Su mente, no, todo su ser rechazaba la realidad que sus ojos veían. Pero no podía fingir ignorancia durante tanto tiempo. El dolor insoportable de que le arrancaran el brazo finalmente lo golpeó, lo que lo trajo de vuelta a la realidad lo suficientemente pronto. Hajime soltó un grito de angustia y agonía que resonó en todo el laberinto. Su brazo izquierdo había sido limpiamente arrancado del codo hacia abajo. Esa era la habilidad mágica del oso. Sus garras estaban envueltas en hojas de viento, y podían cortar 30 centímetros más allá de lo que su longitud sugería. Considerando todo eso, era un milagro que Hajime solo hubiera perdido su brazo. Hajime no estaba seguro si era porque el oso también jugaba con él, o si tenía suerte, pero ese último ataque debería haberlo cortado por la mitad. Cuando terminó de bajar su brazo, el oso lentamente empezó a caminar hacia Hajime. A diferencia del conejo, no parecía despreciar a Hajime. En vez de eso, simplemente lo veía como comida, nada más. Lentamente extendió una de sus garras hacia Hajime. El hecho de que no lo hizo pedazos le dijo a Hajime que el oso quería comérselo vivo. Con su rostro cubierto de lágrimas, mocos y baba, Hajime gritó su hechizo de transmutación y puso su mano derecha contra la pared detrás de él. Apenas era consciente de sus propias acciones. Había sido ridiculizado como incompetente y no tenía ninguna afinidad mágica o talento físicos de los que hablar. Así que Hajime, el más débil de todos ellos, dependía del único poder que poseía. Una habilidad que normalmente solo se usaba para fabricar armaduras y armas. Hajime, que poseía un trabajo que normalmente solo estaba destinado a los herreros, luchó desesperadamente. Debido a que había sido ridiculizado por su falta de fuerza, había usado todo su conocimiento para pensar en maneras únicas de usar su poder. Sus resultados habían sido tan poco ortodoxos que había sorprendido incluso a los caballeros, y su ferviente devoción a su habilidad solitaria lo había hecho incluso algo útil para sus compañeros de clase. Esta fue la razón por la que, incluso en los pozos del infierno, Hajime instintivamente confió en esta habilidad, y fue también la razón por la que esa habilidad fue capaz de salvarlo. Su mana azul cielo brilló brevemente, y una depresión se abrió en la pared detrás de él. Hajime apenas evitó la garra extendida del oso y volvió a caer en el agujero que había creado detrás de él. El oso rugió, furioso porque su presa había logrado escapar justo debajo de sus narices. El oso volvió a envolver sus garras con hojas de viento, y luego metió su pata en el agujero que Hajime había hecho para sí mismo. El muro chirrió enfado mientras las garras del oso se adentraban en él. Transmutando como si no hubiera un mañana, la mente de Hajime registró el rugido del oso y el sonido de las paredes siendo arrancadas, por lo que siguió transmutando en sucesión, intentando poner la mayor distancia posible entre él y el oso. No se atrevió a mirar atrás ni siquiera un segundo. Solo siguió transmutando y arrastrándose hacia cada nueva apertura que hizo. El dolor de perder su brazo izquierdo fue temporalmente olvidado.
Sus instintos de supervivencia habían entrado en acción, y transmutando como si su vida dependiera de ello, aunque francamente estaba pasando de verdad. De hecho, ya estaba al borde de la inconsciencia. Aún así, sacó hasta la última onza de fuerza para seguir avanzando. Sin embargo, seguía transmutando, pero la pared delante de él permanecía inalterable. Su mana se había agotado antes que su conciencia. Drenado de todas sus fuerzas, su mano cayó de la pared y se desplomó en el suelo. Si quieres saber lo que pasa después, no te olvides dejar tu like, suscribirte y compartir para que más personas puedan ver este video.